Interviene a continuación don Juan Francisco Martín de Aguilera. Bueno. Señor, señoras, quiero agradecer al Ateneo de Madrid la docta casa, la hospitalidad que nos ha brindado para este acto en memoria del que, como me dijo José Luis Manchón, la mañana de su muerte pasará a la leyenda, y creo que pasará a la leyenda de los reyes carlistas, superando al más grande, a Carlos VII, por muchos cuerpos de ventaja. La generosidad que aquí se ha destacado de don Carlos por los que me han antecedido en el uso de la palabra, la grandeza de espíritu con que supo afrontar las cosas cuando venían mal, poniendo por encima de sus particulares intereses o de los intereses del partido, los intereses del pueblo español. Tendrá que pasar tiempo para que se valoren, pero creo que llegará un momento en que los carlistas, porque creo que hay carlismo para rato, podremos decir Carlos VIII, le llamo yo, Hugo el Grande. Me ha ahorrado Manolo Martorell parte de lo que quería yo exponer sobre la aparición sorprendente de don Carlos en España. Quiero subrayar que ese proceso que también ha descrito Manolo de adaptación a la realidad española resulta verdaderamente heroico en un príncipe cosmopolita acostumbrado a moverse en las altas esferas y que de pronto acepta el envite, se va a vivir a casa de un obrero a compartir la realidad diaria del mundo obrero, y llega a compartir la realidad diaria del mundo obrero hasta el punto de querer, unos años después, tener la experiencia directa de trabajo en la mina, donde estuvo, creo recordar, que en el verano de 1961-1962. Bueno, pues resulta sorprendente, decía, que ese príncipe cosmopolita, acostumbrado a desenvolverse en las más altas esferas europeas, se meta no solo a compartir la vida de un obrero, sino en la cutre y triste y siniestra España del franquismo,
del negro franquismo de los años 57. Para mí, siempre que he vuelto a pensar sobre esto, me resulta inexplicable. Tamaña generosidad, tamaño entrega al bienestar de los demás. Pero, continuando con lo expuesto por Manolo Martorell, conviene fijarse en el trabajo que hizo don Carlos para llevar a cabo esa evolución revolucionaria ideológica del carlismo. Me contaba Pepe Zavala, a quien también se ha evocado aquí, muchos años después, que en un momento dado don Carlos le dijo: Pepe, o hacemos que este partido cambie, que este partido evolucione, o aquí no hay nada que hacer. Y se aplicó a ello con alma, corazón y vida. Llevó a cabo la modernización. Bien es cierto que auxiliado por la inestimable ayuda de mucha gente de base del carlismo y también por la heroica ayuda de esa verdadera modelo social que es doña María Teresa, a quien tampoco los carlistas sabremos nunca agradecer lo que ha hecho por el carlismo. El Concilio Vaticano II, que también se ha mencionado aquí, vino a ayudarles en esta tarea, ayudarnos, porque desde mi modestia de hombre de base, también creo que intervine, como tantos otros que hoy andan aquí, que ya peinamos canas y que entonces éramos jovencitos, que tirábamos piedras contra los grises y luego corríamos como desesperados. Bien, el Concilio Vaticano II permitió que el carlismo se laicizara. El famoso esquema 13, la Constitución Gaudium et Spes, decía que los católicos deben intervenir en la política sin ampararse bajo el manto de la religión, sino llevando a cabo los objetivos que les marca la religión según los planteamientos de la sociedad en la que se encuentran. Esto no se lo creyó ningún partido de los llamados católicos. Todavía andan por ahí muchos partidos que se llaman demócratas cristianos, social cristianos, y que de cristianos no tienen ni un pelo. El carlismo sí se lo creyó y lo puso en práctica. Si a esto añadimos el fenómeno que ha resaltado Manolo de la
conversión, radicalización de las juventudes carlistas, en el que yo me atrevería a incluir como una causa la proletarización de una buena parte de la base del carlismo. La base del carlismo, tradicionalmente rural, agraria, movida por unos intereses muy estereotipados, entra en contacto con la realidad social de la nueva industrialización que se produce al socaire del desarrollismo y naturalmente que se encuentra con los mismos problemas de explotación con que se había encontrado la clase obrera europea 100-150 años antes. Y naturalmente que reacciona de la misma forma. Aquí nadie lo ha dicho, pero quiero recordar que en la fundación de comisiones obreras estuvieron los carlistas. Antes que el Partido Comunista, permítame, Santiago Carrillo, que haga esta precisión, antes que el Partido Comunista se decidiese a integrarse en ese movimiento unificador y avasallador que tenía ese matiz nuevo de no atender a siglas que eran las comisiones, el Partido Carlista estaba allí junto con los católicos de la OAC, junto con los jóvenes de los movimientos obreros ligados a los jesuitas, junto, todo hay que decirlo, con USO y hasta con UGT. Que después muchos de estos se desligaran de comisiones obreras es otra historia en la que tuvo mucho que ver la labor de la Embajada Americana a través de un agregado laboral de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que se encargó de convencer a unos y a otros de que dejasen comisiones porque se estaba convirtiendo en un instrumento del Partido Comunista. Pero a lo que iba, que es que la presencia de los carlistas en la fundación de comisiones quiere decir que en el carlismo empezaba a soplar otro aire, que en el carlismo la realidad social del desarrollismo español imponía un nuevo cambio de perspectiva. Don Carlos y los que luchamos junto a él, creo que tuvieron la lucidez de saber por dónde se podía acoplar el viejo carlismo a esa nueva realidad social. Porque había que acoplarlo. No hay más que ver dónde están los que no se acoplaron, los desperdigados a los que se refería Manolo Martorell hace un momento y que ahora se llaman Comunión Tradicionalista Carlista y otras siglas similares. Están en la edad de piedra. El carlismo de verdad, guiado por don Carlos,
supo sacar petróleo y supo convertir el viejo feudalismo en federalismo. La vieja lucha antioligárquica del carlismo, que siempre fue un movimiento de base y de masas, en un socialismo. Naturalmente que no se llegó a esto de una sola vez. Don Carlos tuvo la habilidad de plantear la evolución en etapas. Primero nos habló de las tres libertades: libertad política, libertad sindical y libertad regional. Esto en la cutre España que existía entonces significaba negar todos los dogmas del régimen franquista. Libertad política quería decir contra lo que había mantenido el partido carlista a lo largo de 140 años de historia en aquel momento, que los partidos políticos tenían derecho a desarrollarse y a ofrecer sus ideologías al pueblo para que el pueblo determinara soberanamente qué ideología o qué planteamiento político escogía en cada momento. Libertad sindical era todo lo contrario del sindicato único y obligatorio que entonces oprimía y masacraba a la clase obrera. Era la posibilidad de sindicatos de clase debidamente contrastados, en los que también la clase obrera pudiese plantear sus reivindicaciones. Y libertad regional era ni más ni menos que el avance hacia un Estado federal, todo lo contrario también del centralismo avasallador en que se desenvolvía el franquismo. En una segunda etapa, ya se pudo hablar más claramente y se llegó a aquel trilema que venía a sustituir al tan manido Dios, patria, rey, de socialismo, federalismo, autogestión. Todo esto llevó un trabajo ingente. Hay por ahí tochos inmensos de textos que se daban en cursillos a los militantes. Bastantes de los que estamos aquí hoy hemos participado en aquellos cursillos que sirvieron para concienciar y actualizar la mente de los carlistas. Recuerdo sesiones interminables en Arbón, la localidad fronteriza donde se instaló la familia Borbón Parma tras su expulsión el año 68,
solo interrumpidas por un espartano tentempié que nos brindaba el gran militante Joaquín Barrachina, que era también un ejemplo de fidelidad y de lealtad. Sesiones en Arbón, en Ardal, junto a Toulouse, donde surgió el concepto de socialismo autogestionario, en Landagoyen, cursillos veraniegos en el interior con doña María Teresa o con doña Cecilia, hacinados en algún piso playero. Todo ello propició que el carlismo se diese la vuelta como un calcetín, pero como un calcetín que en ningún momento perdía sus esencias. Contra los que dijeron y acusaron a Carlos Hugo y a todos los que estuvimos con él en esta tarea de traidor, yo sostengo, con la autoridad que me da pertenecer a una familia con varias generaciones de carlismo a sus espaldas, y que por lo tanto creo saber perfectamente lo que es el carlismo, que en ningún momento don Carlos traicionó nada, que lo que hizo fue llevar a su culminación, llevar a su consecuencia todo lo que estaba en germen en el carlismo antiguo, en el carlismo tradicional. Luego vino el momento del desencuentro a raíz de la derrota electoral en el 79 y su generosa marcha, que también ha sido analizada aquí. Y no por eso don Carlos dejó de trabajar. Primero con un gabinete de estudios aquí en Madrid, y luego desde la Universidad de Harvard mantuvo una actividad constante y puso al día su pensamiento. Cuando terminó en Harvard, volvió a España y se reencontró con los viejos carlistas, y a partir de entonces ha sido un proceso constante de interacción, solo interrumpido por la irreparable pérdida. Yo quiero rendir un homenaje a todos también los que le han acompañado y apoyado en esta última etapa, sobre todo los compañeros carlistas catalanes que tan maravillosamente han comprendido que don Carlos era un lujo desperdiciado para este país y han sabido valorar lo que ese lujo merecía. Queda pendiente su obra definitiva sobre la globalización, que siempre estaba a punto de terminar y que siempre había que actualizar, porque claro, un fenómeno
tan acuciante, tan moderno, tan actual, no permite quedarse contemplando las musarañas, sino que hay que poner al día toda la documentación. Espero que el trabajo esté lo suficientemente avanzado como para que se nos pueda ofrecer y publicar, porque estoy seguro de que don Carlos va a dar también allí, en este tema de la globalización que tanto le preocupó en su última etapa, un nuevo servicio no solo a España y a los españoles, sino a la humanidad. Y me queda por último, y perdonad que me haya alargado más de lo que yo quería, pero las ideas fluyen a veces y uno es como una pelota rodando, que no sabe pararlas. Bueno, pues me queda por último destacar que es el primer monarca de la dinastía legítima que ha muerto en España. Es muy hermoso para mí que mi rey haya muerto en España y no en un destierro. Y quiero señalar eso como un camino de futuro. Ahí tiene don Carlos Javier una tarea enorme: reencontrar a la familia con el partido carlista oficial de una vez por todas, potenciar el legado que nos dejó don Carlos Hugo y seguir adelante en tiempos de tribulación, no hacer mudanza, con la herencia de socialismo, federalismo y autogestión. Aunque nos digan por ahí que los mercados imponen su ley y que la realidad está en contra del progreso, tal como lo entendemos los rojos, y yo soy rojo por la boina que llevo, aunque nos digan por ahí eso, hay que creer que una sociedad futura solo es posible desde una premisa de igualdad, y que esa premisa de igualdad solo la puede ofrecer un pensamiento socialista. Socialismo con cara humana, pero socialismo en fin. Don Carlos Hugo, seremos leales a tu legado. He dicho.